Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. El Kybalión, las leyes ocultas que gobiernan la realidad. Corría un tiempo en el que el mundo creía haber dejado atrás los velos del misterio. Las fábricas rugían, las ciudades crecían hacia el cielo y la razón se proclamaba dueña de la realidad. En ese clima de certezas modernas, cuando la ciencia comenzaba a ocupar el lugar que antes había pertenecido a los dioses, apareció un libro sin rostro. No llegó acompañado de anuncios, ni de nombres ilustres, ni de promesas grandilocuentes. Simplemente surgió, como lo hacen las cosas antiguas cuando deciden recordar al ser humano que nunca dejó de ser aprendiz. Su publicación fue discreta, casi tímida. Año 1908. No hubo firma reconocible ni autor reclamando mérito alguno. El texto no buscó convencer a multitudes ni imponerse como una verdad oficial. Parecía más bien una botella lanzada al océano del tiempo, destinada a quien supiera leer más allá de las palabras. En una época obsesionada con el progreso lineal, aquel libro insinuaba otra cosa, que el conocimiento más profundo no avanza, sino que despierta. La ausencia de un autor no era un descuido, sino una declaración. Donde otros buscaban inmortalizar su nombre, aquí se borraba toda identidad. El texto no decía mírame, decía recuerda. Esa renuncia al ego resultaba inquietante, casi provocadora. ¿Quién escribe sin reclamar autoría? ¿Quién entrega ideas sin reclamar posesión? La respuesta no estaba en las páginas, pero se sentía en cada línea. Quien escribe no importa. Lo que importa es aquello que ha sido transmitido. El libro estaba firmado por una denominación extraña, casi ritual, los tres iniciados. No eran nombres propios, no eran individuos identificables. Eran una figura simbólica, un eco de algo más antiguo. 3 no como número literal, sino como principio. 3 como equilibrio, como síntesis, como punto donde se encuentran fuerzas opuestas. La firma no aclaraba, sino que velaba. No explicaba quiénes eran, sino que representaban. Esa elección no era casual. En muchas tradiciones antiguas, el conocimiento no pertenecía a una sola mente, sino a una cadena viva de transmisión. Los iniciados no eran autores, eran custodios. No creaban la sabiduría, la recordaban. El texto parecía situarse exactamente en ese lugar, no como una obra nueva, sino como una cristalización temporal de algo que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. Desde sus primeras páginas se percibía un pulso antiguo, una resonancia que no encajaba del todo con el lenguaje moderno. No hablaba como hablaban los libros de su tiempo. No discutía, no demostraba, no debatía. Enunciaba. Y al hacerlo, parecía asumir que quien leía ya intuía la verdad de lo que se decía, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Era un texto que no enseñaba desde arriba, sino que despertaba desde dentro. Ese pulso remitía a una tradición mucho más antigua que la fecha impresa en la portada. Una tradición que no pertenece a un pueblo ni a una era concreta, sino que atraviesa civilizaciones como un río subterráneo. El hermetismo no se presenta como una religión ni como una filosofía cerrada, sino como una forma de mirar la realidad,
Un modo de entender el universo no como un mecanismo muerto, sino como una manifestación viva, inteligente, coherente. El libro respiraba ese espíritu. No citaba fuentes académicas ni se apoyaba en autoridades reconocidas. Su autoridad provenía de otra parte, de un linaje invisible que remonta a los templos, a las escuelas de misterio, a los lugares donde el conocimiento no se enseñaba en voz alta, sino en silencio. Allí donde aprender no significaba acumular datos, sino transformarse. La influencia del mundo greco-egipcio se percibía como una huella profunda, no como una referencia explícita. No hacía falta nombrar columnas, papiros o dioses para sentir su presencia. Estaba en la forma de pensar, en la estructura del discurso, en la manera de relacionar lo visible con lo invisible. Aquella cosmovisión que había nacido en el cruce de culturas, donde Egipto ofrecía su sentido de eternidad y Grecia su amor por el logos, parecía hablar de nuevo, adaptada a un lenguaje moderno pero fiel a su esencia. En ese cruce cultural, el conocimiento no se separaba de lo sagrado. Comprender el universo era, al mismo tiempo, comprenderse a uno mismo. No existía una frontera clara entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Todo formaba parte de un mismo tejido. El texto parecía provenir de ese lugar anterior a la fragmentación, donde el saber no estaba dividido en disciplinas, sino unificado por una intuición central. Esa intuición llevaba inevitablemente a una figura que no es tanto un personaje histórico como un símbolo eterno: Hermes Trismegisto. No aparecía como una biografía ni como un relato mitológico detallado, sino como una presencia latente. Hermes no como individuo, sino como arquetipo del mensajero, del mediador entre mundos, del portador de una sabiduría que no pertenece ni al cielo ni a la tierra, sino al puente que los une. La relación con Hermes no era literal, sino simbólica. No se afirmaba que el texto fuera antiguo ni que hubiera sido escrito en un templo perdido. Lo que se sugería era algo más sutil, que la misma corriente de pensamiento que había sido atribuida a Hermes seguía viva, adaptándose a las formas de cada época, esperando siempre a quien estuviera preparado para escucharla. El nombre no importaba, el principio sí. Hermes, en la tradición, no enseña a las masas. Habla al oído del iniciado. Entrega claves, no respuestas. Señala puertas, no caminos. Esa misma actitud se reflejaba en el texto. No buscaba convencer al lector escéptico ni seducir al curioso superficial. Parecía escrito para alguien que ya había comenzado a hacerse ciertas preguntas, alguien que intuía que la realidad es más profunda de lo que aparenta y que el lenguaje común no basta para describirla. Por eso el texto se presentaba como velado. No oculto, porque estaba ahí, disponible. Pero velado, porque no se entregaba por completo a cualquiera. Sus palabras eran claras, pero su significado no era inmediato. Requería una disposición interior, una actitud de escucha que no todos estaban dispuestos a adoptar. No era un libro para ser leído rápidamente, sino para ser contemplado, digerido, incluso resistido. El concepto de iniciación atravesaba el texto como una corriente silenciosa. No se hablaba de rituales externos ni de pruebas visibles. La iniciación a la que aludía era interior. Un cambio de mirada. Un desplazamiento del centro de gravedad desde el exterior hacia el interior. El texto no prometía poder ni revelaciones espectaculares. Prometía comprensión, que es mucho más inquietante. El profano, en este contexto, no es el ignorante, sino el distraído. Aquel que busca respuestas fuera sin cuestionar el marco desde el que pregunta. El texto parecía advertir, sin decirlo explícitamente, que el conocimiento profundo no puede imponerse ni democratizarse sin perder su esencia. No porque sea elitista, sino porque exige responsabilidad. Comprender ciertas cosas implica cambiar, y no todos desean cambiar. Esa es quizá la razón última de su anonimato y de su lenguaje contenido.
El libro no busca seguidores ni discípulos. No funda escuelas ni proclama dogmas. Se limita a existir, confiando en que quien deba encontrarlo lo hará. Como un espejo colocado en el momento justo, para que alguien se reconozca en él. En su misterio hay una paradoja. Cuanto más se intenta desentrañarlo desde fuera, más se escapa. Cuanto más se lo aborda con humildad y silencio interior, más parece abrirse. No porque revele secretos nuevos, sino porque recuerda verdades antiguas que siempre estuvieron ahí, esperando ser nombradas. Así, aquel texto publicado sin nombre, firmado por nadie y por todos a la vez, se convirtió en un umbral. No en el sentido espectacular del término, sino en el más íntimo. Un umbral entre la lectura y la comprensión. Entre la información y el conocimiento. Entre el mundo que se ve y el que se intuye. No fue escrito para cambiar el mundo exterior, sino para señalar que el verdadero cambio comienza en otro lugar. Y en esa intención silenciosa, casi invisible, reside su fuerza. No grita. No convence. No promete. Simplemente permanece, como una chispa encendida en medio de una época ruidosa, esperando a quien sea capaz de acercarse sin prisas, sin expectativas, sin miedo a descubrir que el misterio no está fuera, sino siempre ha estado dentro. En el corazón de esa corriente antigua que atraviesa culturas y siglos aparece una figura que no pertenece del todo a la historia ni al mito, sino a un territorio intermedio donde los símbolos hablan con más verdad que los hechos. No es un rey ni un profeta en el sentido habitual, no funda ciudades ni conduce ejércitos. Es algo más antiguo y más sutil. Es la imagen del sabio primordial, aquel que no descubre el conocimiento, sino que lo recuerda. A esa figura se la ha llamado de muchas formas, pero su nombre más persistente es Hermes Trismegisto. Hermes no es presentado como un individuo con fecha de nacimiento y muerte, sino como un arquetipo. Representa al ser humano que ha despertado antes que los demás, al primero que comprende que el universo no es un caos, sino un lenguaje. En ese sentido, no es un personaje aislado, sino un modelo. Cada tradición lo reviste con símbolos distintos, pero la esencia permanece, el sabio que comprende las leyes invisibles y aprende a moverse en armonía con ellas. Su origen no se encuentra en un único lugar. Hermes es el resultado de una fusión profunda entre dos mundos que, durante siglos, se observaron con respeto y curiosidad, Egipto y Grecia. En Egipto, su rostro era el de Tot, el dios de la escritura, de la medida, del tiempo y de la sabiduría. Tot no gobernaba desde la fuerza, sino desde el equilibrio. Era el escriba de los dioses, el que registraba el orden del cosmos, el que conocía los nombres secretos de las cosas. Cuando la cultura griega entró en contacto con ese legado, reconoció en Tot a una figura afín a su propio Hermes, el mensajero alado, el dios de los caminos, de las fronteras y de las transiciones. No era casual. Ambos compartían una función esencial, moverse entre planos. Donde otros dioses habitaban un dominio fijo, Hermes cruzaba. Caminaba entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo oculto. De esa identificación nació Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. No como una suma de atributos, sino como una síntesis. Grande en conocimiento del cielo, grande en comprensión de la tierra, grande en sabiduría interior. La triple grandeza no alude a poder externo, sino a una maestría integral. El sabio no es aquel que domina a otros, sino aquel que se ha alineado consigo mismo y con el orden del universo. Como mensajero entre mundos, Hermes no trae mandamientos ni dogmas. Trae claves. Su función no es imponer una verdad, sino traducirla. Toma lo incomprensible y lo vuelve accesible sin reducirlo. Por eso su figura está asociada al lenguaje, a los símbolos, a la escritura sagrada. No porque las palabras contengan la verdad, sino porque pueden señalarla.
En la tradición hermética, el conocimiento no se considera una invención humana. No nace del ingenio ni de la acumulación de datos. Es visto como una herencia divina. No en el sentido de un regalo arbitrario concedido por los dioses, sino como una memoria inscrita en la estructura misma de la realidad. Conocer es recordar lo que siempre ha estado ahí. Aprender es desvelar, no añadir. Esa visión transforma por completo la relación entre el ser humano y el saber. El conocimiento deja de ser un objeto externo que se posee y se convierte en un estado interior que se activa. No se transmite como una mercancía, sino como una chispa. El maestro no entrega respuestas, despierta preguntas. El discípulo no recibe información, se reconoce en ella. Por eso el hermetismo no se presenta como una doctrina cerrada. No tiene un credo obligatorio ni un conjunto fijo de reglas. Es una actitud frente a la existencia. Una forma de observar los fenómenos buscando su correspondencia interna. Una disposición a leer el mundo como si fuera un texto vivo, lleno de capas y significados ocultos. Esa sabiduría no pertenece a una época concreta. No envejece. No depende de descubrimientos técnicos ni de contextos históricos. Por eso se la ha llamado perenne. No porque sea inmóvil, sino porque se adapta sin perder su núcleo. Cambian los símbolos, cambian los lenguajes, cambian las formas, pero la estructura profunda permanece intacta. A lo largo de los siglos, esa corriente ha reaparecido una y otra vez bajo distintos nombres. A veces en escuelas filosóficas, otras en textos alquímicos, otras en tradiciones místicas. Siempre en los márgenes, nunca en el centro del poder. No porque fuera perseguida necesariamente, sino porque no busca gobernar. Busca comprender. La transmisión de este conocimiento nunca fue abierta en el sentido moderno. No se difundía masivamente ni se enseñaba de forma indiscriminada. No por desprecio al común, sino por una comprensión profunda de la naturaleza humana. El conocimiento transforma, y no toda mente está dispuesta a asumir las consecuencias de esa transformación. Por eso la transmisión fue secreta, pero no clandestina. Secreta en el sentido de reservada, cuidada, protegida. Pasaba de maestro a discípulo, de boca a oído, de símbolo a intuición. Muchas veces sin textos, o con textos deliberadamente ambiguos. No para confundir, sino para filtrar. Solo quien estaba preparado podía leer entre líneas. El secreto no residía en ocultar información, sino en preservar el proceso. Un conocimiento entregado sin preparación puede convertirse en superstición, en herramienta de poder o en dogma vacío. El hermetismo parecía entender que la verdad no se protege escondiéndola, sino exigiendo responsabilidad a quien la busca. Así, a través de imperios que nacieron y cayeron, de religiones que se alzaron y se fragmentaron, de lenguas que se perdieron y se transformaron, la figura de Hermes siguió caminando. A veces visible, a veces disfrazada, a veces reducida a mito, a veces elevada a símbolo filosófico. Pero siempre presente como recordatorio de que existe un conocimiento que no se impone, no se compra y no se hereda por sangre, sino por comprensión. El sabio hermético no se distingue por su apariencia ni por su rango. Puede ser sacerdote, artesano, astrónomo o poeta. Lo que lo define no es lo que sabe, sino cómo sabe. Su mente no se limita a describir el mundo, dialoga con él. Percibe patrones donde otros ven caos. Encuentra sentido donde otros solo ven materia. En ese diálogo silencioso entre el ser humano y el cosmos, Hermes no es un dios distante, sino una función viva. La función de traducir lo eterno al lenguaje del tiempo. La de recordar que el conocimiento más profundo no pertenece a nadie, porque pertenece a todos, y al mismo tiempo solo puede ser vivido por quien se atreve a mirar más allá de la superficie. Así, la tradición hermética no se conserva en templos de piedra ni en bibliotecas oficiales.
Se conserva en la mirada de quien observa con atención, en la mente que pregunta sin miedo, en el silencio de quien comprende que no todo debe ser dicho en voz alta. Y en ese silencio activo, cargado de significado, la herencia de Hermés continúa, intacta, esperando siempre al próximo caminante entre mundos. Desde esa herencia silenciosa surge una forma de comprender el mundo que no se apoya en dogmas ni en creencias impuestas, sino en una intuición profunda. La realidad no es algo ajeno al observador. No es un escenario rígido en el que el ser humano aparece como un intruso accidental. La filosofía hermética propone algo mucho más inquietante, y al mismo tiempo, más íntimo. Aquello que llamamos mundo es, en esencia, una manifestación mental. No una ilusión vacía, sino una expresión activa de una mente universal que se despliega en múltiples formas. Esta idea no pretende negar la solidez de lo que se toca ni la contundencia de lo que se vive. No dice que la realidad no exista, sino que su raíz no es material. Lo visible sería el efecto, lo invisible, la causa. Todo cuanto aparece, desde el movimiento de los astros hasta el pensamiento más fugaz, respondería a un mismo principio subyacente, la mente como fundamento de la existencia. No la mente individual, limitada y cambiante, sino una mente total, infinita, que piensa el universo y, al pensarlo, lo hace ser. Desde esta perspectiva, el cosmos deja de ser una máquina ciega gobernada por fuerzas impersonales. Se convierte en algo vivo, dinámico, consciente en un sentido que escapa a las categorías humanas habituales. No consciente como una persona, sino consciente como un proceso inteligente que se conoce a sí mismo a través de sus manifestaciones. Cada estrella, cada forma, cada ley natural sería una expresión coherente de ese principio vivo que sostiene todo. El universo, entonces, no sería un accidente ni un caos organizado por azar. Sería un orden profundo, un tejido de relaciones donde nada está fuera de lugar, aunque no siempre se comprenda su sentido inmediato. La filosofía hermética no invita a adorar ese orden, sino a reconocerlo. A entender que vivir no es luchar contra una realidad hostil, sino aprender a leer sus ritmos, sus patrones, sus resonancias. En ese universo vivo, el ser humano ocupa una posición singular. No como centro absoluto ni como criatura insignificante, sino como reflejo. Un reflejo consciente del todo. Lo que existe a gran escala se replica a pequeña escala. Las mismas leyes que rigen el movimiento de los cielos operan en la mente humana, en sus emociones, en sus procesos internos. No como una metáfora poética, sino como una correspondencia real. El ser humano no sería un observador externo del cosmos, sino una de sus expresiones más complejas. Un punto donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Pensar, sentir, imaginar, no serían actividades secundarias, sino actos cósmicos en miniatura. Cada mente sería un espejo parcial en el que el todo se contempla desde una perspectiva única. Esta idea tiene consecuencias profundas. Si el ser humano es reflejo del todo, entonces conocerse a sí mismo no es un acto narcisista, sino una vía legítima de conocimiento universal. Mirar hacia adentro no es huir del mundo, sino penetrar en su estructura más íntima. El famoso mandato de conocerse a uno mismo deja de ser un consejo moral y se convierte en una metodología de comprensión. En este contexto, el conocimiento no es acumulación de datos ni dominio intelectual. No se trata de saber más, sino de ver mejor. El conocimiento auténtico libera porque revela la naturaleza real de las cosas. Disipa ilusiones, rompe identificaciones falsas, desmonta creencias heredadas que operan como cadenas invisibles. Saber, en el sentido hermético, es despertar. La liberación no es externa. No depende de cambiar las circunstancias ni de conquistar territorios. Es interior. Ocurre cuando la mente deja de confundirse con sus propios límites y comienza a reconocer su origen. Cuando comprende que no es un fragmento aislado, sino una expresión conectada a un orden mayor.
Esa comprensión no elimina el dolor ni las dificultades, pero transforma la relación con ellas. La ignorancia, desde esta mirada, no es falta de información. Es olvido. Olvido de la propia naturaleza, olvido del vínculo con el todo. Un ser humano puede estar rodeado de conocimientos técnicos y, sin embargo, vivir en una profunda esclavitud espiritual. Porque actúa desde el miedo, desde la reacción automática, desde impulsos que no comprende ni gobierna. Esa esclavitud no es impuesta desde fuera. No necesita carceleros visibles. Se sostiene por la identificación inconsciente con pensamientos, emociones y roles que se toman como absolutos. La mente, en lugar de ser una herramienta, se convierte en una prisión. El individuo cree ser lo que piensa, lo que teme, lo que desea, sin darse cuenta de que todo eso son movimientos, no su esencia. La filosofía hermética señala que la verdadera prisión es la inconsciencia. Y que la verdadera libertad comienza cuando se reconoce esa prisión. No con rebeldía externa, sino con lucidez interna. Ver el mecanismo ya es empezar a desactivarlo. Comprender cómo opera la mente es el primer paso para dejar de ser arrastrado por ella. De ahí que la iniciación no se conciba como un ritual externo ni como una ceremonia espectacular. No hay fórmulas mágicas ni palabras secretas que, pronunciadas correctamente, otorguen el despertar. La iniciación es un proceso interior. Un cambio de estado. Un giro silencioso en la forma de percibir la realidad y de percibirse a uno mismo. Ese despertar no suele ser brusco. No llega como un relámpago que ilumina todo de golpe. Es más bien como una luz que se enciende poco a poco, revelando detalles que siempre estuvieron ahí, pero que antes pasaban desapercibidos. Lo familiar se vuelve extraño. Lo cotidiano adquiere profundidad. Las preguntas cambian de dirección. El iniciado no es alguien que sabe más, sino alguien que ya no puede ignorar ciertas verdades. No porque las haya leído, sino porque las ha experimentado. Ha visto cómo su mundo interior responde a leyes tan precisas como las del mundo exterior. Ha observado cómo un cambio en la percepción altera la experiencia completa de la vida. Ese despertar no separa al individuo del mundo. No lo convierte en alguien distante o indiferente. Al contrario, suele intensificar la experiencia. Cada gesto, cada encuentro, cada emoción se vuelve significativo. No en un sentido dramático, sino coherente. Todo encaja en un entramado más amplio, aunque no siempre sea cómodo. La filosofía hermética no promete felicidad permanente ni ausencia de conflicto. Promete comprensión. Y esa comprensión tiene un precio, ya no es posible refugiarse en la ignorancia voluntaria. Una vez que se ha vislumbrado la estructura profunda de la realidad, ya no se puede fingir que no existe. El despertar es irreversible. Por eso esta vía nunca fue masiva. No porque esté prohibida, sino porque no todos desean ver. La libertad interior implica responsabilidad. Implica reconocer que uno participa activamente en la creación de su experiencia. Que no todo es culpa del mundo ni del destino. Que hay un margen de acción más amplio del que se creía, y que ese margen comienza en la mente. En ese reconocimiento se disuelven muchas ilusiones, pero también muchos miedos. El universo deja de ser un enemigo o un juez y se convierte en un campo de aprendizaje. La vida ya no es solo algo que ocurre, sino algo que se comprende progresivamente desde dentro. Así, la filosofía hermética no se presenta como un sistema cerrado, sino como una invitación permanente. No exige creencia, exige observación. No pide fe, pide atención. Y en esa atención sostenida, paciente, el ser humano comienza a recordar lo que siempre fue. Una expresión consciente de un universo vivo, una mente capaz de reconocerse como parte del todo. Y un caminante que, al despertar interiormente,
deja de estar perdido incluso en medio del misterio. Hay una afirmación que atraviesa toda la tradición hermética como un eje invisible, una frase breve cuya sencillez es engañosa y cuyo alcance resulta casi insoportable cuando se contempla en profundidad. No se presenta como una teoría ni como una metáfora poética, sino como un enunciado directo, desnudo, sin concesiones: el todo es mente. No dice que el universo tenga una mente, ni que esté gobernado por una mente externa. Dice algo más radical. Dice que el universo es mente. Esta idea no busca consuelo ni pretende embellecer la realidad. No intenta humanizar el cosmos ni proyectar emociones sobre él. Al contrario, despoja al mundo de toda comodidad materialista. Si el todo es mente, entonces nada de lo que existe es completamente ajeno al pensamiento. No hay una separación real entre lo que observa y lo observado, entre el sujeto y el objeto. Todo ocurre dentro de un mismo campo de conciencia, infinito, dinámico, creativo. Desde esta perspectiva, el universo deja de ser un escenario pasivo donde los acontecimientos se suceden por choque de fuerzas ciegas. Se convierte en una creación activa, sostenida instante a instante por una inteligencia que no se limita a planear, sino que se expresa. No hay un comienzo mecánico seguido de una inercia interminable. Hay un acto continuo de manifestación. El universo no fue pensado una vez, está siendo pensado. Pensar aquí no significa razonar como lo hace la mente humana. Significa dar forma, estructurar, ordenar, sostener relaciones. Así como un pensamiento humano puede dar lugar a una emoción, a una acción o a una obra, el pensamiento del todo da lugar a galaxias, leyes físicas, ciclos naturales y conciencias individuales. No como productos separados, sino como niveles de una misma expresión. La materia, vista desde esta óptica, pierde su aparente solidez absoluta. No deja de existir, pero cambia de estatus. Ya no es el fundamento último de la realidad, sino su resultado. Sería pensamiento condensado, mente ralentizada hasta volverse forma. Aquello que parece inerte sería, en realidad, conciencia en un grado tan denso que ha olvidado su origen. Esto no convierte al mundo físico en una ilusión sin valor. Al contrario, lo vuelve profundamente significativo. Cada objeto, cada cuerpo, cada estructura material sería una idea sostenida con tal coherencia que adquiere estabilidad. La piedra, el árbol, el cuerpo humano, no serían errores ni residuos de un proceso azaroso, sino expresiones precisas de un orden mental más profundo. La diferencia entre lo mental y lo material no sería de naturaleza, sino de grado. Como el agua que puede ser vapor, líquido o hielo sin dejar de ser agua, la mente universal se expresaría en distintos estados. En su vibración más sutil, se percibe como pensamiento; en su vibración más densa, como materia. No hay ruptura, solo continuidad. Si esto es así, entonces la mente no es un fenómeno secundario producido por el cerebro, sino una fuerza primaria. El cerebro sería un instrumento, un traductor, no el origen. La mente individual no crearía la realidad desde la nada, pero participaría en su configuración. No como un Dios separado, sino como una chispa dentro de un fuego mayor. Aquí surge una implicación inquietante. Si la mente gobierna toda existencia, entonces nada ocurre completamente al margen de ella. Las leyes naturales no serían cadenas impuestas desde fuera, sino hábitos del pensamiento universal. El orden del cosmos no sería una jaula, sino una coherencia. Y dentro de esa coherencia, la mente humana tendría un margen de acción mucho mayor del que suele admitirse. Cambiar la mente no sería solo cambiar una opinión o un estado de ánimo. Sería alterar el punto desde el cual se experimenta la realidad. Una mente atrapada en el miedo, en la culpa o en la sensación de separación vive en un mundo hostil, fragmentado, amenazante. Una mente que ha comprendido su vínculo con el todo percibe un orden distinto.
incluso enfrentando las mismas circunstancias externas. Esto no significa que la realidad se adapte de forma inmediata a los deseos del individuo. No se trata de fantasía ni de negación de los límites. Significa que la experiencia de la realidad, su significado, su impacto y su desarrollo, están profundamente condicionados por el estado mental desde el que se vive. Dos personas pueden atravesar el mismo acontecimiento y habitar mundos completamente distintos. Cambiar la mente es cambiar la realidad porque la realidad siempre es interpretada, organizada y vivida a través de la mente. No existe experiencia pura sin interpretación. Incluso la percepción más básica está filtrada por estructuras mentales profundas. Al modificar esas estructuras, se modifica el mundo que aparece. La tradición hermética va aún más lejos. Sostiene que, en ciertos niveles, el cambio mental no solo transforma la experiencia subjetiva, sino que influye en la manifestación objetiva. No como un acto milagroso arbitrario, sino como un ajuste de resonancia. La mente alineada con el orden del todo actúa desde causas más profundas y, por tanto, produce efectos más amplios y coherentes. Aquí es donde nace lo que antiguamente se llamó magia. No como espectáculo ni como manipulación de fuerzas ocultas, sino como ciencia de la mente aplicada a la realidad. La magia, en este sentido, no viola las leyes del universo. Las comprende y las utiliza conscientemente. Opera desde niveles donde la mente tiene mayor influencia porque se encuentra más cerca del origen de las formas. El mago no es quien impone su voluntad caprichosa sobre el mundo, sino quien ha aprendido a armonizar su mente con la mente universal. No lucha contra la corriente, se mueve con ella. Por eso la ética no es un añadido externo, sino una condición natural. Una mente caótica, dominada por el ego y el deseo desmedido, no puede operar desde causas profundas sin generar desequilibrio. La alquimia nace de la misma comprensión. No como el intento ingenuo de convertir plomo en oro físico, sino como un lenguaje simbólico para describir la transformación de la conciencia. El plomo representa la mente densa, pesada, identificada con la materia y el miedo. El oro simboliza la mente clara, coherente, consciente de su origen. La transmutación no ocurre en el crisol externo, sino en el interior del ser humano. Sin embargo, los antiguos alquimistas no separaban radicalmente lo interno de lo externo. Sabían que la transformación interior se refleja en el mundo, así como la comprensión de la materia revela verdades sobre la mente. El laboratorio era un espejo del alma. La obra alquímica era una disciplina de atención, paciencia y alineación mental. La base de todo este conocimiento es el mentalismo. No como teoría abstracta, sino como principio operativo. Comprender que el todo es mente cambia la forma de vivir. Introduce una responsabilidad profunda. Ya no es posible verse únicamente como víctima de circunstancias externas. Tampoco es posible creerse dueño absoluto de la realidad. El ser humano ocupa un punto intermedio, participa, influye, responde. Esta participación no es constante ni automática. La mayor parte del tiempo, la mente humana opera de forma reactiva, arrastrada por hábitos, impulsos y condicionamientos que no ha elegido conscientemente. En ese estado, la mente no gobierna, es gobernada. Vive dentro de una realidad que parece fija porque no ha aprendido a observar sus propias causas internas. El trabajo hermético comienza ahí. En el reconocimiento de ese automatismo. En la observación de los propios pensamientos como fenómenos, no como verdades absolutas. En la comprensión de que la mente puede ser entrenada, afinada, disciplinada, del mismo modo que el cuerpo puede fortalecerse o enfermar. A medida que esa disciplina se profundiza, la percepción de la realidad comienza a cambiar. No porque el mundo se vuelva mágico en el sentido infantil, sino porque se revela como profundamente coherente. Los acontecimientos dejan de parecer aleatorios.
Las relaciones causales se vuelven más visibles. La vida adquiere un orden que antes estaba oculto por el ruido mental. El mentalismo no promete control absoluto, pero sí claridad. No promete poder sin límites, pero sí comprensión de los límites reales. Y esa comprensión, paradójicamente, amplía la libertad. Porque muchas de las cadenas que aprisionan al ser humano no están en el mundo, sino en su forma de pensarlo. Cuando la mente comienza a alinearse con el principio que la sostiene, deja de luchar contra la realidad y empieza a dialogar con ella. Ese diálogo no siempre es cómodo. Exige honestidad, paciencia y renuncia a muchas ilusiones. Pero abre una puerta que ya no puede cerrarse, la puerta a una realidad vivida conscientemente. Así, el principio del mentalismo no es una idea para creer, sino una verdad para explorar. No se demuestra con argumentos, sino con experiencia. Quien se atreve a observar su mente con profundidad descubre que el mundo responde de formas sutiles pero innegables. Y en ese descubrimiento silencioso, la antigua afirmación deja de ser una frase en un texto para convertirse en una evidencia vivida. La mente no es un accidente en el universo, es su raíz más íntima, su lenguaje oculto y su fuerza creadora permanente. De esa comprensión nace una segunda clave, tan antigua como inquietante, formulada en una frase que ha atravesado milenios sin perder fuerza, como es arriba, es abajo. No es un proverbio moral ni una metáfora poética destinada a embellecer el pensamiento. Es una ley de estructura. Una afirmación sobre la forma en que la realidad se organiza a todos sus niveles. Esta idea sugiere que no existen mundos aislados ni planos desconectados. Lo que ocurre en lo más vasto encuentra su reflejo en lo más pequeño. Lo que se manifiesta en el cielo se reproduce en la tierra. No como una copia exacta, sino como una correspondencia proporcional, coherente, viva. El universo no se repite, se refleja. Desde esta mirada, el macrocosmos y el microcosmos no son realidades separadas, sino expresiones distintas de un mismo orden. El movimiento de las estrellas, el ritmo de las estaciones, el nacimiento y la disolución de las formas, obedecen a principios que también operan en el interior del ser humano. No como una coincidencia simbólica, sino como una consecuencia lógica de un universo unificado. La tradición hermética no observa el cielo por simple curiosidad astronómica. Lo observa porque allí se manifiestan, a gran escala, leyes que también gobiernan la vida interior. El ciclo de los astros refleja los ciclos de la conciencia. Las tensiones entre fuerzas opuestas en el cosmos se reproducen en las tensiones emocionales y mentales del individuo. Nada de esto ocurre por casualidad. El ser humano, entonces, deja de ser una criatura insignificante perdida en la inmensidad. Tampoco se convierte en el centro del universo. Ocupa un lugar más sutil, es un punto de correspondencia. Un universo en miniatura donde las grandes leyes se expresan de forma concentrada. Lo que sucede en su interior no es trivial, es representativo. El cuerpo mismo es un mapa. Sus ritmos, sus equilibrios, sus desórdenes, reflejan dinámicas universales. La respiración imita el pulso de expansión y contracción del cosmos. El latido del corazón recuerda que todo movimiento necesita alternancia. Incluso los procesos de crecimiento y decadencia siguen patrones que se repiten desde las galaxias hasta las células. Pero la correspondencia no se limita a lo físico. Se extiende al plano mental y emocional. Los estados de conciencia reflejan estados del orden universal. Una mente fragmentada percibe un mundo fragmentado. Una mente en conflicto habita un universo hostil. Una mente armonizada comienza a reconocer coherencias donde antes solo veía caos. Esto no implica que el mundo exterior sea una ilusión creada arbitrariamente por la mente individual. Implica que existe una resonancia constante entre lo interno y lo externo. El ser humano no inventa el universo, pero sí interpreta y vive una versión de él acorde a su estado interior.
La correspondencia actúa como un puente invisible entre ambos planos. Comprender esto transforma la forma de buscar conocimiento. Ya no es necesario explorar únicamente lo lejano y lo extraño para entender las grandes leyes. Basta con observar con profundidad lo cercano y lo íntimo. El laboratorio no está solo en el cielo o en la naturaleza externa, está también en la propia experiencia consciente. El hermetismo enseña que quien aprende a leerse a sí mismo aprende a leer el universo. No porque el individuo sea el todo, sino porque participa de la misma estructura. Cada emoción, cada pensamiento, cada impulso, puede convertirse en una pista. No para alimentar el ego, sino para descifrar patrones universales en escala humana. Aquí es donde la analogía se convierte en una herramienta esencial. No como una comparación superficial, sino como una llave. La analogía permite cruzar de un plano a otro sin perder coherencia. Permite comprender lo invisible a partir de lo visible, lo abstracto a partir de lo concreto. No traduce literalmente, revela relaciones. Las antiguas enseñanzas herméticas están llenas de símbolos precisamente por esta razón. No porque oculten información por capricho, sino porque ciertos conocimientos no pueden expresarse de forma directa sin perder su profundidad. El símbolo y la analogía preservan la estructura del conocimiento mientras permiten múltiples niveles de comprensión. Un símbolo no se agota en una sola interpretación. Crece con quien lo contempla. De la misma manera, la correspondencia no se impone como una verdad cerrada. Se descubre progresivamente. Cuanto más se observa, más conexiones emergen. El mundo deja de ser una colección de objetos aislados y se revela como una red de relaciones. Esta red no es caótica. Tiene ritmo, coherencia, equilibrio dinámico. Las mismas leyes que regulan el movimiento de los astros regulan los procesos de transformación interior. La crisis y el crecimiento, la expansión y la contracción, la luz y la sombra, no son errores del sistema, sino partes necesarias de su funcionamiento. Entender la correspondencia implica asumir una responsabilidad profunda. Si lo de arriba y lo de abajo se reflejan, entonces cada acción interior tiene una resonancia más amplia. Cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada, participa de un campo mayor. No de forma inmediata ni espectacular, pero sí real. Esto no convierte al individuo en un ser todopoderoso. Al contrario, lo sitúa en una posición de humildad consciente. No controla el universo, pero tampoco está desconectado de él. Es un nodo en una red infinita. Un punto donde lo grande y lo pequeño se encuentran. Desde esta perspectiva, el conocimiento deja de ser acumulativo y se vuelve relacional. No importa tanto cuánto se sabe, sino cómo se conectan las cosas. La sabiduría no consiste en memorizar leyes, sino en percibir correspondencias. En reconocer patrones comunes detrás de formas distintas. El iniciado hermético no busca escapar del mundo ni trascenderlo negándolo. Busca comprenderlo desde dentro. Aprende a ver el reflejo del cielo en la tierra y el reflejo del universo en su propia conciencia. No para sentirse especial, sino para vivir con mayor coherencia. Cuando esta comprensión se afianza, el mundo cotidiano cambia de textura. Los acontecimientos dejan de ser meramente accidentales. Las relaciones humanas revelan dinámicas profundas. Los conflictos se leen como desajustes de equilibrio. Incluso el sufrimiento adquiere un sentido distinto, no como castigo, sino como señal. La correspondencia no elimina el misterio. Lo profundiza. Cada respuesta abre nuevas preguntas, cada patrón descubierto conduce a otro más amplio. El universo no se vuelve simple, se vuelve inteligible sin dejar de ser infinito. Así, la antigua máxima deja de ser una frase repetida y se convierte en una experiencia vivida. Lo de arriba ya no es una abstracción lejana,
y lo de abajo deja de ser insignificante. Ambos dialogan constantemente. Y en ese diálogo silencioso, el ser humano descubre que comprenderse a sí mismo es una de las formas más directas y honestas de acercarse al conocimiento del todo. Cuando se ha comprendido que la realidad es mental y que cada plano refleja a los demás, surge de forma natural una constatación imposible de ignorar: nada permanece quieto. No existe el reposo absoluto. Aquello que parece inmóvil solo lo es para una percepción limitada. En lo profundo, todo se mueve, oscila, pulsa. La quietud es una ilusión nacida de la lentitud, el movimiento, la ley. La tradición hermética observa el universo no como un conjunto de objetos fijos, sino como un océano de vibraciones. Cada forma, cada estado, cada fenómeno, es el resultado de un ritmo específico. La diferencia entre una roca y una llama, entre un pensamiento y una emoción, no es de esencia, sino de frecuencia. Todo vibra, pero no todo vibra igual. Esta idea transforma radicalmente la comprensión de la materia. Aquello que los sentidos perciben como sólido es, en realidad, un entramado de movimientos tan densos y coordinados que generan estabilidad. La materia no es lo opuesto al movimiento, es movimiento organizado en un rango extremadamente bajo de vibración. Lo que parece fijo es, en verdad, persistente. El espíritu, por su parte, no es una sustancia separada flotando en otro mundo. Es el mismo principio vibratorio en un estado más sutil, más rápido, menos denso. La distancia entre materia y espíritu no es un abismo, sino un gradiente. Una escala continua donde cada nivel responde a una frecuencia distinta de una misma realidad fundamental. Comprender esto disuelve muchas divisiones artificiales. El cuerpo deja de ser un obstáculo para lo espiritual y se revela como una de sus expresiones. La mente deja de ser un fenómeno extraño atrapado en la carne y se entiende como un puente vibratorio entre lo denso y lo sutil. Nada queda fuera del orden, todo participa. La vibración no es solo un fenómeno físico. Es también mental y emocional. Cada pensamiento tiene un ritmo. Cada emoción posee una frecuencia específica. La tristeza, la ira, el miedo, la alegría, no son simples estados psicológicos. Son configuraciones vibratorias que afectan la percepción, el cuerpo y la experiencia completa del individuo. Una emoción sostenida no solo colorea la interpretación de los acontecimientos, modifica el estado interno desde el cual esos acontecimientos se viven. Una mente dominada por el miedo vibra en un rango que atrae experiencias acordes a ese estado. No por castigo ni por magia ingenua, sino por coherencia. Lo semejante reconoce a lo semejante. Este reconocimiento no siempre es consciente. Muchas personas viven atrapadas en patrones emocionales que se repiten una y otra vez sin comprender por qué. Cambian de lugar, de relación, de circunstancias, pero el mismo tipo de conflicto reaparece. La tradición hermética señala que la causa no está fuera, sino en la vibración interna que se mantiene intacta. Mientras esa vibración no cambie, la experiencia tiende a reorganizarse para reflejarla. No como una condena, sino como un espejo. El mundo responde al estado interno con una precisión silenciosa. Y esa respuesta, lejos de ser cruel, es una oportunidad constante de comprensión. Dominar la vibración no significa reprimir emociones ni forzar estados artificiales de positividad. La represión no eleva la vibración, la fragmenta. El dominio real comienza con la observación. Reconocer el propio estado sin juicio, percibir su ritmo, sentir su impacto en el cuerpo y en la mente. Solo aquello que se observa puede transformarse. El hermetismo no propone eliminar las emociones consideradas bajas, sino comprender su función. Cada emoción tiene un mensaje. Cada vibración señala un desajuste, una herida, una identificación inconsciente. Al escuchar ese mensaje en lugar de resistirlo,
la vibración comienza a modificarse de forma natural. El cambio vibratorio auténtico no es abrupto. No ocurre por imposición de la voluntad, sino por integración. Cuando una emoción es comprendida, pierde densidad. Cuando un pensamiento es visto en su origen, se disuelve. La vibración se eleva no porque se persiga la elevación, sino porque se libera peso innecesario. A medida que la vibración interna se transforma, la percepción del mundo cambia. No porque el mundo sea otro, sino porque el punto de contacto es distinto. Situaciones que antes generaban reacción automática comienzan a ser observadas con distancia. Conflictos que parecían inevitables pierden fuerza. El individuo ya no responde desde la misma frecuencia. Este es el sentido profundo del dominio vibratorio. No es control externo, sino alineación interna. No es manipular la realidad, sino sincronizarse con ella desde un nivel más coherente. El dominio no se ejerce sobre los demás ni sobre los acontecimientos, sino sobre el propio estado de conciencia. Cuando esta alineación se afianza, la vida adquiere una fluidez distinta. Las decisiones se toman con mayor claridad. Las relaciones se ordenan sin esfuerzo forzado. Las dificultades no desaparecen, pero dejan de ser caóticas. Se convierten en procesos comprensibles, incluso necesarios. La tradición hermética siempre ha advertido que quien no gobierna su vibración será gobernado por ella. Una mente reactiva, arrastrada por impulsos no observados, vive a merced de fuerzas que no comprende. Se siente víctima de un mundo cambiante sin percibir que el verdadero cambio ocurre en su interior. Por el contrario, quien aprende a reconocer y ajustar su estado vibratorio adquiere una libertad silenciosa. No necesita imponer su voluntad ni escapar de la realidad. Se mueve dentro de ella con mayor conciencia. Actúa desde causas más profundas y, por ello, genera efectos más estables. Este dominio no convierte al individuo en alguien ajeno al dolor o al conflicto. Lo convierte en alguien presente. Capaz de atravesar estados intensos sin perderse en ellos. Capaz de sentir sin identificarse por completo. Capaz de pensar sin quedar atrapado en cada pensamiento. En ese estado, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un instrumento afinado. La vibración interna se vuelve coherente, no rígida. Flexible, pero estable. Como una nota sostenida que puede armonizar con otras sin perder su identidad. La realidad, entonces, deja de parecer una sucesión de golpes aleatorios. Se revela como un campo de resonancias. Cada experiencia es una respuesta. Cada encuentro es una afinación. Cada desafío es una invitación a ajustar el propio ritmo. Nada está inmóvil porque la vida misma es movimiento. Pero no todo movimiento es caótico. Existe un orden vibratorio subyacente que puede ser reconocido, habitado y cultivado. Quien aprende a percibirlo descubre que el poder no reside en controlar el mundo, sino en vibrar de forma consciente dentro de él. Así, el principio de vibración no es una teoría abstracta ni una curiosidad filosófica. Es una herramienta de transformación real. Una invitación a escuchar el ritmo interno, a reconocer sus desajustes y a participar activamente en su afinación. Porque en ese proceso silencioso, casi imperceptible, se encuentra una de las claves más profundas de la experiencia humana, la capacidad de cambiar la propia realidad no luchando contra ella, sino cambiando la frecuencia desde la que se la vive. Cuando la realidad se comprende como vibración, surge de manera inevitable otra ley que atraviesa toda experiencia: todo posee dos polos. No hay fenómeno que exista aislado, sin contraste, sin tensión interna. Aquello que se manifiesta lo hace siempre entre extremos. La diferencia no está en la esencia, sino en el grado. La polaridad no divide la realidad, la estructura.
Esta idea resulta incómoda para una mente acostumbrada a pensar en términos absolutos. La tendencia humana busca separar, clasificar, etiquetar. Bueno o malo. Luz u oscuridad. Verdadero o falso. Sin embargo, la tradición hermética señala que esas oposiciones no son entidades independientes enfrentadas en una guerra eterna. Son los extremos de una misma cosa, observados desde distintos puntos de la escala. El frío y el calor no son fuerzas opuestas luchando entre sí. Son grados de temperatura. El silencio y el sonido no se excluyen, uno es la ausencia gradual del otro. Del mismo modo, lo que el ser humano llama bien y mal no serían principios separados, sino manifestaciones extremas de una misma naturaleza observada desde perspectivas distintas. Esta comprensión no pretende justificar la crueldad ni relativizar el sufrimiento. No niega la experiencia del dolor ni la necesidad de ética. Lo que cuestiona es la creencia de que el mal es una sustancia autónoma, una fuerza independiente que existe por sí misma. Desde la mirada hermética, el mal sería una desviación extrema, una vibración densificada de aquello que, en otro grado, se experimenta como bien. El miedo y el coraje, por ejemplo, no son enemigos irreconciliables. Son expresiones del mismo impulso de preservación. El miedo paraliza cuando se encuentra en un extremo. El coraje emerge cuando ese mismo impulso se equilibra y se integra. La diferencia no está en la naturaleza del impulso, sino en su intensidad y dirección. Esta comprensión abre una puerta crucial. Si los opuestos son idénticos en esencia, entonces es posible transitar de uno a otro sin destruir la base. No es necesario erradicar una parte para que surja la otra. Basta con modificar el grado. Cambiar la posición en la escala. Ajustar la vibración. Aquí aparece el concepto de transmutación. No como una fantasía esotérica, sino como un proceso psicológico profundo. Transmutar no es reprimir ni negar. Es transformar conscientemente. Es tomar una energía que se manifiesta de forma densa y guiarla hacia un estado más coherente. La ira no necesita ser aplastada para que surja la claridad. Necesita ser comprendida y redirigida. La tristeza no requiere ser negada para dar paso a la serenidad. Requiere ser atravesada con atención. Cada emoción intensa contiene en su interior la semilla de su opuesto, porque ambos pertenecen a la misma corriente. La mente no suele percibir este proceso porque se identifica con los extremos. Cuando alguien se siente atrapado en el miedo, cree que el miedo es absoluto. Cuando alguien experimenta euforia, cree que ese estado es definitivo. La polaridad se vive entonces como un vaivén incontrolable, una montaña rusa emocional que domina la experiencia. El iniciado aprende a observar ese vaivén sin quedar atrapado en él. Reconoce que los estados mentales no son identidades, sino posiciones temporales en una escala. Esta observación crea un espacio interior. Y en ese espacio surge la posibilidad de elegir el movimiento. Elegir no significa controlar a la fuerza. Significa comprender. Al comprender que el extremo negativo y el positivo son la misma energía en distinto grado, el miedo pierde su carácter absoluto. Se vuelve maleable. La emoción deja de ser una amenaza y se convierte en material de trabajo interior. Esta es la base de la alquimia psicológica. No una práctica reservada a laboratorios ocultos, sino un arte cotidiano. El iniciado utiliza sus propios estados internos como materia prima. Sus conflictos, sus pasiones, sus sombras, no son obstáculos, sino oportunidades de transformación. La alquimia tradicional hablaba de fuego, de calcinación, de disolución. En el plano psicológico, ese fuego es la atención consciente. La calcinación es el desmantelamiento de identificaciones rígidas. La disolución es la capacidad de permitir que un estado se transforme sin aferrarse a él.
En este proceso, el bien y el mal dejan de ser etiquetas morales rígidas y se convierten en indicadores de grado. Señalan dónde se encuentra la energía en la escala, no qué es esa energía en sí misma. Esto no elimina la responsabilidad ética, la profundiza. Porque ya no basta con condenar un extremo, hay que comprender cómo se llega a él. El iniciado no se limita a combatir lo que considera negativo. Aprende a reconocer su raíz común con lo positivo. Esa comprensión no lo vuelve indiferente, lo vuelve lúcido. Sabe que aquello que se manifiesta como destrucción en un grado puede convertirse en creación en otro. Este conocimiento no se adquiere de forma intelectual. Se vive. Cada vez que una emoción intensa es transformada sin represión, cada vez que un impulso destructivo se convierte en claridad, se confirma la ley de polaridad. No como teoría, sino como experiencia directa. El mundo exterior refleja este mismo principio. Las épocas de esplendor y decadencia, de paz y conflicto, no son estados aislados. Son movimientos en una escala histórica. El mismo impulso que genera progreso puede generar destrucción si se desplaza hacia un extremo sin equilibrio. Comprender la polaridad no garantiza la armonía permanente. Garantiza algo más valioso, comprensión del movimiento. Saber que todo estado contiene su opuesto potencial permite no absolutizar ninguna experiencia. Ni el dolor ni la dicha son finales. Ambos son momentos en un proceso más amplio. Esta comprensión introduce una forma distinta de responsabilidad interior. El individuo deja de verse como víctima de sus estados y deja también de justificarlos ciegamente. Se convierte en un alquimista de sí mismo. Observa, ajusta, integra. La alquimia psicológica no busca eliminar la sombra, sino iluminarla. No busca negar la dualidad, sino comprenderla como expresión de una unidad subyacente. En ese acto de comprensión, los opuestos pierden su carácter de enemigos y se revelan como colaboradores en un proceso de crecimiento. Así, el principio de polaridad no divide el mundo en campos irreconciliables. Lo muestra como una escala viva, dinámica, en constante transformación. Y quien aprende a moverse conscientemente en esa escala descubre que el verdadero poder no consiste en vencer al opuesto, sino en comprender que ambos nacen de la misma fuente y pueden ser transmutados desde dentro. Una vez comprendida la polaridad, se hace evidente que ese movimiento entre extremos no ocurre de forma caótica ni arbitraria. Existe una cadencia subyacente que gobierna el paso de un polo a otro, una oscilación constante que atraviesa todos los planos de la existencia. Nada permanece fijo en un punto intermedio para siempre. Todo fluye y refluye. Todo avanza y retrocede. El universo se mueve como un péndulo eterno. Este movimiento no es una anomalía ni una imperfección del sistema. Es su forma natural de expresarse. La vida no progresa en línea recta, sino en ondas. Cada expansión lleva implícita una contracción. Cada ascenso contiene el germen del descenso. El error humano no consiste en que el péndulo se mueva, sino en creer que puede detenerse. La tradición hermética observa este ritmo en los ciclos más evidentes, el día y la noche, las estaciones, el nacimiento y la muerte. Pero también en procesos más sutiles, menos visibles, que afectan directamente a la experiencia humana. La historia misma es un reflejo de este vaivén. Las civilizaciones surgen, se expanden, alcanzan un punto de esplendor y, tarde o temprano, comienzan su declive. No como castigo, sino como consecuencia de un desequilibrio acumulado. El ascenso suele estar marcado por la cohesión, la creatividad, la apertura. El descenso, por la rigidez, el exceso, la desconexión del principio que dio origen al crecimiento. La caída no llega de golpe. Se anuncia en pequeños desajustes, en la pérdida de sentido, en la sustitución del propósito por la inercia. El ritmo no avisa con palabras,
pero deja señales. Este mismo patrón se repite en la vida individual. Los estados emocionales no son estables. La euforia no es permanente, ni la tristeza es definitiva. La mente oscila entre entusiasmo y apatía, entre claridad y confusión. El problema no es la oscilación, sino la identificación inconsciente con uno de los extremos. Cuando una persona se identifica con el punto alto del péndulo, vive con la ilusión de que ese estado es su verdadero ser. Cuando el péndulo comienza a descender, aparece el miedo, la resistencia, la sensación de pérdida. Se intenta retener lo que se va o rechazar lo que viene. Esa resistencia no detiene el movimiento, lo intensifica. El ritmo actúa con mayor fuerza allí donde hay mayor apego. Cuanto más se aferra a alguien a un estado, más violento resulta el desplazamiento hacia el polo opuesto. La euforia no aceptada prepara una caída más profunda. La negación del dolor amplifica su regreso. El péndulo siempre busca compensar. El hermetismo no propone escapar del ritmo, porque eso sería intentar negar una ley universal. Propone algo más sutil, la neutralización consciente. No se trata de suprimir el movimiento, sino de reducir su impacto. El iniciado aprende a situarse en un punto interior que observa el vaivén sin ser arrastrado completamente por él. Esta neutralización no es indiferencia ni frialdad. Es presencia. Es la capacidad de vivir los estados sin perder el centro. De disfrutar la expansión sin identificarse con ella. De atravesar la contracción sin creer que define la totalidad de la experiencia. El péndulo sigue moviéndose, pero su amplitud disminuye. En el plano mental, esta práctica transforma profundamente la relación con el pensamiento. Los ciclos de duda y certeza, de motivación y agotamiento, dejan de ser vividos como fracasos personales. Se reconocen como fases naturales. Al comprender el ritmo, la mente deja de luchar contra sí misma. En el plano emocional, la neutralización permite una estabilidad más profunda. No una estabilidad rígida, sino flexible. El individuo ya no se deja llevar por cada ola emocional, pero tampoco se anestesia. Siente, observa, integra. La emoción cumple su función y se disuelve sin dominar el conjunto. La historia humana muestra las consecuencias de ignorar este principio. Las épocas de poder absoluto, de crecimiento sin límite, terminan generando su propio colapso. No porque exista una fuerza vengativa, sino porque el ritmo exige compensación. El exceso en un polo provoca una reacción en el otro. Las culturas que comprendieron parcialmente este principio intentaron ritualizar el ritmo. Celebraban ciclos, establecían pausas, reconocían tiempos de siembra y de cosecha, de guerra y de reposo. No siempre lo lograron, pero intuían que ignorar el flujo era peligroso. A nivel individual, la neutralización consciente se convierte en una forma de sabiduría práctica. Permite tomar decisiones sin estar dominado por el estado del momento. Evita promesas hechas desde la euforia que no pueden sostenerse en la contracción. Evita juicios definitivos formulados desde el dolor. Esta posición interior no se alcanza de golpe. Requiere observación sostenida. Requiere aceptar que la experiencia humana es rítmica por naturaleza. Cada intento de fijar la vida en un estado permanente genera sufrimiento. Cada aceptación consciente del movimiento reduce ese sufrimiento. El iniciado no pretende situarse fuera del mundo. Aprende a moverse con él. Como un navegante que no controla el mar, pero sí su relación con las olas. No lucha contra la marea, la lee. No maldice el viento, lo utiliza. Cuando esta comprensión se afianza, incluso los momentos difíciles pierden su carácter absoluto. Se saben transitorios. No en un sentido consolador superficial, sino como una verdad vivida.
El dolor se experimenta plenamente, pero no se convierte en identidad. La alegría se disfruta intensamente, pero no se confunde con permanencia. La neutralización del péndulo no elimina la experiencia, la profundiza. Permite estar presente en cada fase sin perder el eje. Y ese eje no es un punto fijo en el mundo, sino una conciencia que observa el ritmo sin quedar atrapada en él. Así, el principio del ritmo revela una paradoja esencial: el movimiento constante no es enemigo de la estabilidad, sino su condición. La verdadera estabilidad no consiste en detener el flujo, sino en encontrar el centro desde el cual el flujo puede ser vivido con lucidez. En ese centro, el individuo deja de ser un fragmento a merced de fuerzas externas y se convierte en un participante consciente del movimiento universal. El péndulo sigue oscilando, las mareas siguen subiendo y bajando, las civilizaciones continúan su danza de ascenso y caída. Pero quien ha aprendido a neutralizar el ritmo ya no se pierde en la oscilación. Permanece presente, atento, despierto, incluso mientras todo fluye y refluye a su alrededor. Cuando el movimiento del ritmo ha sido observado y comprendido, surge otra ley aún más exigente, porque no deja espacio para la evasión ni para el autoengaño. Nada ocurre por azar. Esta afirmación no pretende negar la complejidad del mundo ni reducirlo a una mecánica simple. Señala algo más profundo, que todo lo que acontece tiene un origen, aunque ese origen no siempre sea visible para la mente que observa. El azar, tal como suele entenderse, no sería una fuerza real, sino un nombre que se le da a la ignorancia de las causas. Cuando no se percibe la cadena que conecta un hecho con otro, se habla de casualidad. Pero la ausencia de comprensión no equivale a ausencia de orden. El universo no improvisa. Responde. Cada acontecimiento es el resultado de una red de causas que se entrelazan en distintos niveles. Algunas son evidentes y cercanas, otras son remotas y sutiles. Algunas nacen en el plano material, otras se gestan en el mental o el emocional. El efecto visible es solo el último eslabón de un proceso que comenzó mucho antes. Esta comprensión puede resultar incómoda, porque desplaza la responsabilidad. Si nada ocurre por azar, entonces muchas de las experiencias que se viven no son simples accidentes del destino, sino consecuencias de causas que, en algún momento, fueron activadas. No siempre de forma consciente, no siempre de forma voluntaria, pero activadas al fin. La tradición hermética no plantea esto como un juicio moral, sino como una descripción del funcionamiento de la realidad. El universo no castiga ni premia. Equilibre. Ajusta. Responde a las causas con efectos coherentes. Y esa coherencia opera incluso cuando no se la reconoce. El ser humano suele percibir solo fragmentos de esta cadena. Observa el efecto inmediato y lo interpreta como un hecho aislado. Reacciona desde la sorpresa, la indignación o el miedo. Pero esa reacción, a su vez, se convierte en una nueva causa que generará efectos futuros. Así se forman ciclos que se repiten, patrones que parecen inevitables. La ignorancia de las causas mantiene al individuo atrapado en esos ciclos. Vive reaccionando. Cada estímulo externo provoca una respuesta automática. Cada emoción no observada genera decisiones que refuerzan el mismo escenario. El mundo parece entonces hostil o caótico, cuando en realidad está reflejando una coherencia no reconocida. El sabio, en cambio, aprende a mirar más allá del efecto inmediato. No se queda atrapado en la superficie del acontecimiento. Se pregunta por el origen. No desde la culpa, sino desde la comprensión. Observa cómo ciertos estados internos preceden a ciertos resultados. Reconoce que pensamientos sostenidos, que emociones repetidas, que hábitos mentales, están actuando como causas invisibles. Esta observación no convierte la vida en un cálculo frío. La vuelve consciente.
El sabio no reacciona porque entiende que la reacción es una forma de seguir siendo efecto. Quien reacciona se mueve siempre en la última posición de la cadena, empujado por fuerzas que ya están en marcha. Actuar, en el sentido hermético, significa situarse en el nivel de la causa. No responder automáticamente al estímulo, sino elegir la dirección del movimiento. La acción consciente no nace del impulso, sino de la comprensión. Es un acto que inicia una nueva cadena en lugar de perpetuar la anterior. Esta diferencia es sutil pero decisiva. Dos personas pueden enfrentar la misma situación externa y generar consecuencias completamente distintas. No por suerte ni por talento, sino por el lugar desde el que actúan. Una responde desde la reacción, la otra actúa desde la causa. Dominar la causa y el efecto no significa controlar cada detalle del mundo. Significa reconocer dónde termina la reacción y dónde comienza la elección. La mayoría de las personas cree elegir cuando en realidad responde a condicionamientos no observados. El iniciado aprende a detectar esos condicionamientos y poco a poco, a desactivarlos. Este proceso no es inmediato. La mente está llena de causas antiguas, acumuladas durante años. Pensamientos repetidos, emociones no resueltas, creencias heredadas, forman una inercia poderosa. Pretender romperla de golpe genera frustración. El trabajo hermético es paciente. Observa, comprende, ajusta. A medida que esta comprensión se profundiza, el concepto de azar pierde fuerza. Los acontecimientos comienzan a mostrar su lógica interna. Incluso aquello que parece inesperado revela conexiones cuando se observa con atención suficiente. No siempre se comprenden todas las causas, pero se reconoce que existen. Esta visión transforma la relación con la responsabilidad. El individuo deja de culpar al destino o a los demás por todo lo que le ocurre, pero tampoco se culpa a sí mismo de forma neurótica. Comprende que ha sido causa en algunos niveles y efecto en otros. Y que siempre existe la posibilidad de intervenir en la cadena desde un punto más consciente. El dominio de causas superiores no implica manipular a otros ni forzar resultados. Implica actuar desde planos más profundos. Una acción nacida del miedo genera efectos distintos a una acción nacida de la claridad. Un pensamiento sostenido desde la carencia produce consecuencias diferentes a uno sostenido desde la comprensión. Las causas superiores no son externas. No son rituales ni fórmulas secretas. Son estados de conciencia. La calidad del pensamiento, la coherencia emocional, la claridad de intención, operan como causas más potentes que la acción impulsiva. Quien actúa desde ahí influye sin imponerse. Este dominio no convierte la vida en una secuencia predecible. La complejidad sigue existiendo. Las causas se entrecruzan con otras voluntades, otros procesos, otros ritmos. Pero el individuo deja de sentirse arrastrado ciegamente. Comienza a participar de forma consciente. En este punto, la libertad adquiere un sentido distinto. Ya no se define como hacer lo que se quiere en cada momento, sino como elegir conscientemente qué causas se ponen en movimiento. La libertad no está en el efecto inmediato, sino en el origen del acto. El sabio no es quien nunca se equivoca. Es quien aprende de cada efecto sin perder la lucidez. Observa las consecuencias de sus actos, ajusta sus causas, y vuelve a actuar. No se victimiza ni se justifica. Aprende. Así, el principio de causa y efecto deja de ser una ley fría y se convierte en una herramienta de despertar. Revela que la vida no es una sucesión de accidentes incomprensibles, sino un entramado de relaciones significativas. Que cada experiencia es una respuesta. Y que, en ese diálogo constante entre causa y efecto, el ser humano puede pasar de ser un eslabón inconsciente a convertirse en un origen consciente. Nada ocurre por azar. Todo responde.
Y comprender eso no encierra al individuo en una prisión determinista, sino que le muestra el único lugar donde la libertad es real, en la elección consciente de las causas que decide sembrar, sabiendo que, tarde o temprano, darán su fruto. Cuando se ha comprendido que toda causa genera un efecto y que nada ocurre fuera de una ley, se revela un principio aún más íntimo, más cercano a la raíz misma de la creación. No se manifiesta como una oposición visible ni como un movimiento pendular, sino como una tensión generadora constante. Todo lo que existe participa de dos fuerzas complementarias, masculino y femenino. No como categorías sociales ni como identidades biológicas rígidas, sino como principios universales presentes en todos los planos de la realidad. Este principio no se limita al cuerpo ni a la diferencia entre sexos. Se extiende mucho más allá. Está presente en la materia, en la mente y en el espíritu. Allí donde algo es creado, donde algo surge, donde algo toma forma, estas dos fuerzas están operando en equilibrio dinámico. No compiten. Cooperan. El masculino, en su sentido hermético, representa el impulso activo, proyectivo, direccionado. Es la fuerza que inicia, que empuja, que siembra. El femenino representa el principio receptivo, gestador, integrador. Es la fuerza que acoge, que da forma, que nutre y permite que aquello que fue sembrado se desarrolle. Sin uno, no hay inicio. Sin el otro, no hay manifestación. La tradición hermética observa que el error humano ha sido confundir estos principios con roles fijos o jerarquías. Al hacerlo, se ha perdido la comprensión de su verdadera función. El masculino sin el femenino se vuelve estéril, agresivo, vacío. El femenino sin el masculino se vuelve inerte, pasivo, sin dirección. La creación auténtica solo ocurre cuando ambos se encuentran en equilibrio. Este equilibrio no es estático. Es un diálogo constante. En el plano físico, se manifiesta de forma evidente en la reproducción y en los procesos biológicos. Pero en el plano mental, su funcionamiento es aún más revelador. Cada idea nace de una interacción entre un impulso creador y una capacidad receptiva. El pensamiento que irrumpe necesita un espacio donde ser acogido. La intuición necesita una dirección para expresarse. La mente humana, cuando se observa con atención, revela esta dualidad interna. Existe una parte que proyecta, analiza, decide, enfoca. Y otra que percibe, intuye, integra, da profundidad. Cuando una domina y la otra es reprimida, el pensamiento se empobrece. Cuando ambas colaboran, la mente se vuelve creadora. Por eso la tradición hermética afirma que la mente creadora es andrógina. No en un sentido biológico ni simbólico superficial, sino funcional. Una mente verdaderamente creadora no está polarizada en exceso hacia la acción ni hacia la receptividad. Sabe iniciar y sabe escuchar. Sabe dirigir y sabe esperar. Sabe sembrar y sabe gestar. Este principio se manifiesta también en el plano espiritual. La experiencia interior más profunda no surge de la imposición de la voluntad ni de la pasividad absoluta. Surge del encuentro entre la intención consciente y la apertura silenciosa. El buscador que solo fuerza no comprende. El que solo espera sin dirección se pierde. El equilibrio genera revelación. La creación, en cualquier nivel, sigue siempre este patrón. Primero surge una idea, una chispa, un impulso. Luego esa chispa encuentra un espacio donde desarrollarse. La idea sin espacio se disuelve. El espacio sin idea permanece vacío. La realidad se manifiesta cuando ambos polos se reconocen. Esto explica por qué muchas personas tienen ideas brillantes que nunca se concretan. El impulso creativo aparece, pero no encuentra una estructura que lo sostenga. Otras construyen estructuras rígidas sin vida, porque carecen del impulso creativo que las anime.
El principio de género opera incluso en los fracasos. El iniciado aprende a reconocer este juego interno. Observa cuando está actuando desde un exceso de proyección, intentando forzar resultados. Observa cuando está atrapado en una receptividad pasiva, esperando que algo ocurra sin participar activamente. En esa observación nace la posibilidad de ajuste. La alquimia interior utiliza este principio como una de sus herramientas más finas. No se trata de eliminar un polo, sino de reconciliarlos. De permitir que la acción nazca de la escucha y que la receptividad esté orientada por una intención clara. Cuando esto ocurre, la creación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un proceso natural. La generación de ideas no es un acto aislado. Es un proceso. La mente recibe impresiones del mundo, las integra en su interior, y desde ese fondo, proyecta nuevas formas. Cada pensamiento creativo es hijo de esta unión. Cada decisión consciente es el resultado de un diálogo interno equilibrado. Lo mismo ocurre con la generación de realidades. Los proyectos, las relaciones, las obras humanas, no prosperan por la fuerza ni por la espera, sino por la armonía entre ambos principios. Cuando uno se impone, la realidad responde con resistencia o esterilidad. Cuando se equilibran, la realidad fluye. Este principio no promete facilidad. Promete coherencia. La creación auténtica exige paciencia y dirección. Exige escuchar sin perder el rumbo y actuar sin perder la sensibilidad. Exige aceptar que no todo puede ser forzado ni todo puede ser dejado al azar. En la comprensión profunda del género, desaparece la necesidad de jerarquizar. Masculino y femenino dejan de ser banderas identitarias y se revelan como funciones universales. Cada ser humano contiene ambas. Cada acto creativo la requiere. Cada proceso de transformación depende de su equilibrio. El iniciado ya no busca afirmarse en un solo polo. Aprende a moverse entre ambos con conciencia. Sabe cuándo proyectar y cuándo recoger. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo sembrar y cuándo permitir que la semilla crezca sin interferencia. En ese equilibrio surge una creatividad distinta. No ansiosa, no compulsiva, no estéril. Una creatividad que no necesita imponerse porque está alineada con el proceso mismo de la vida. Las ideas surgen, se desarrollan y se manifiestan con una naturalidad que antes parecía imposible. Así, el principio de género revela una verdad esencial: nada se crea en soledad. Nada nace de un solo impulso. La realidad es el resultado de una unión constante. Comprender esto no solo transforma la forma de pensar, sino la forma de vivir. Porque quien aprende a crear desde el equilibrio deja de luchar contra el mundo y comienza a participar conscientemente en su continuo acto de generación. Llegado a este punto, se hace evidente una distinción que la tradición hermética nunca formuló como una división social ni como una jerarquía externa, pero que atraviesa silenciosamente todo su cuerpo de enseñanzas. No todos escuchan de la misma manera. No todos miran desde el mismo lugar. Y no todo conocimiento puede ser entregado del mismo modo a cualquiera. De ahí surge la diferencia entre el iniciado y el profano, no como etiquetas fijas, sino como estados de conciencia. El conocimiento profundo no se impone. No puede hacerlo. No porque esté prohibido, sino porque perdería su naturaleza en el acto mismo de ser forzado. Una verdad impuesta se convierte en dogma. Un conocimiento entregado sin preparación se degrada en creencia vacía o en herramienta de poder mal comprendida. La tradición hermética comprendió desde muy temprano que hay saberes que solo pueden ser recibidos, nunca inculcados. El iniciado no es quien ha leído más textos ni quien ha memorizado más principios. Es quien ha desarrollado una disposición interior distinta. Una apertura que no es ingenua, sino atenta. Una escucha que no busca confirmar lo que ya cree, sino descubrir lo que aún no sabe.
El iniciado no exige respuestas, se vuelve capaz de reconocerlas cuando aparecen. Por eso el conocimiento hermético no se presenta como una doctrina organizada para convencer. No argumenta para vencer resistencias. Simplemente expone, enuncia, sugiere. Deja espacio. Confía en que quien esté preparado sentirá una resonancia inmediata, aunque no pueda explicarla del todo. Y quien no lo esté, pasará de largo sin percibir nada especial. Esta diferencia no es intelectual. No depende del nivel de estudios ni de la capacidad lógica. Depende de una sensibilidad interior. El oído preparado no es el que oye más fuerte, sino el que sabe callar. El que ha aprendido a suspender el juicio inmediato, a silenciar la reacción automática, a dejar que las palabras desciendan más allá de la superficie. La verdad, en este sentido, no grita. No necesita hacerlo. Habla en un tono que solo se percibe cuando el ruido interno disminuye. Muchas personas buscan respuestas desesperadamente, pero no escuchan. Están llenas de preguntas, de opiniones, de certezas heredadas. En ese estado, incluso la verdad más clara se vuelve inaudible. El oído preparado es fruto de un proceso. De decepciones, de dudas, de momentos en los que las explicaciones habituales dejan de ser suficientes. Cuando las respuestas externas se agotan, cuando las certezas se resquebrajan, se abre un espacio nuevo. No cómodo, pero fértil. En ese espacio, la escucha se afina. La tradición hermética nunca persiguió al profano ni lo despreció. Simplemente lo reconoció como alguien que aún no necesita, o no puede sostener, cierto tipo de conocimiento. Forzarlo sería inútil o incluso dañino. No por elitismo, sino por respeto al ritmo interior de cada conciencia. El silencio aparece entonces como una herramienta esencial. No como ocultamiento mezquino, sino como protección del saber. El silencio preserva la profundidad. Evita que lo sagrado se trivialice. Impide que lo transformador se convierta en espectáculo. El silencio no niega, resguarda. Hablar antes de tiempo debilita el conocimiento. Nombrar sin comprensión fragmenta la verdad. Por eso muchas enseñanzas fueron transmitidas de forma velada, simbólica, indirecta. No para confundir, sino para proteger. El símbolo actúa como un filtro natural. Revela a quien puede ver y oculta a quien solo busca respuestas literales. El iniciado aprende pronto el valor de ese silencio. No siente la necesidad de convencer ni de demostrar. Sabe que el conocimiento auténtico no se defiende con palabras, sino con coherencia interior. Su comprensión se refleja en su forma de estar, no en su discurso. Quien observa con atención percibe algo distinto, aunque no sepa nombrarlo. El profano, por su parte, no es inferior ni está condenado. Simplemente vive en otro modo de relación con la realidad. Necesita certezas claras, respuestas rápidas, explicaciones que tranquilicen. El hermetismo no le ofrece eso, y por eso suele parecerle oscuro, innecesario o irrelevante. No porque no sea verdadero, sino porque no responde a la necesidad del momento. Esta distinción no es permanente. Nadie es iniciado para siempre, ni profano de forma definitiva. Son posiciones móviles. Estados que cambian con la experiencia, con el dolor, con la pérdida, con el asombro. Muchas veces, una crisis profunda prepara más el oído que años de estudio superficial. El silencio, entonces, no es una barrera, sino un umbral. Un espacio donde el conocimiento se mantiene intacto hasta que puede ser recibido sin deformarse. La tradición hermética entendió que proteger el saber era, en última instancia, proteger al ser humano de un poder que no estaba preparado para manejar. El iniciado acepta ese silencio sin resentimiento. Comprende que no todo debe ser dicho,
y que no todo puede ser comprendido en el mismo momento. Aprende a guardar, a esperar, a dejar que el conocimiento madure dentro antes de intentar expresarlo. Sabe que una verdad dicha antes de tiempo puede convertirse en una mentira. Así, el conocimiento hermético no se transmite como una antorcha encendida que se pasa de mano en mano, sino como una llama que se enciende cuando las condiciones son adecuadas. Nadie puede forzar ese encendido. Nadie puede impedirlo cuando llega su momento. En ese respeto profundo por el ritmo interior de cada conciencia, se encuentra una de las mayores lecciones del hermetismo. La verdad no necesita ser defendida ni difundida agresivamente. Permanece, espera. Y cuando encuentra un oído preparado, no entra como una revelación estruendosa, sino como un reconocimiento silencioso. El iniciado no celebra ese momento con palabras grandilocuentes. Guarda silencio. No por secreto, sino por comprensión. Porque sabe que lo que ha sido escuchado no pertenece al ruido del mundo, sino a un espacio más profundo, donde la verdad no se proclama, simplemente se vive. Llegados a este punto, la naturaleza real del Kybalión se vuelve imposible de confundir. No se presenta como un tratado filosófico destinado a la discusión académica ni como un texto religioso que exija fe o devoción. Tampoco es un compendio de teorías abstractas pensadas para el entretenimiento intelectual. Su propósito es otro, mucho más exigente, señalar un camino de dominio. No sobre el mundo, sino sobre uno mismo. El dominio interior precede a cualquier otro. Esta afirmación no es moral ni simbólica, es práctica. Quien no gobierna su mente, sus emociones y sus reacciones no gobierna nada, aunque posea poder externo, influencia social o recursos materiales. Puede imponer, pero no dirigir. Puede controlar momentáneamente, pero no comprender. El Kybalión deja claro, sin rodeos, que todo intento de dominio exterior sin dominio interior está condenado a generar caos, tanto para quien lo ejerce como para aquello sobre lo que se ejerce. El poder que describe no es visible. No se manifiesta en conquistas ni en sometimientos. Se manifiesta en la capacidad de permanecer consciente en medio del movimiento, de actuar sin ser arrastrado, de elegir sin reaccionar. Es un poder silencioso, estable, que no necesita demostración porque se sostiene por sí mismo. En este sentido, el Kybalión puede ser entendido como una ciencia espiritual. No una espiritualidad difusa basada en creencias reconfortantes, sino una disciplina rigurosa del funcionamiento mental. Observa la mente como un instrumento que puede ser afinado o desajustado, entrenado o dejado a la deriva. Y ofrece principios para comprender sus leyes, no para escapar de ellas. El control mental al que alude no es represión ni negación. No consiste en suprimir pensamientos ni en imponer estados artificiales de calma o positividad. Ese tipo de control es frágil y termina quebrándose. El control auténtico nace de la comprensión. Cuando se entiende cómo surge un pensamiento, cómo se encadena una emoción, cómo se forma una reacción, la mente deja de ser un enemigo imprevisible y se convierte en un campo legible. Esta ciencia no separa lo mental de lo espiritual. Entiende que ambos son aspectos de un mismo proceso. El trabajo sobre la mente no es un fin en sí mismo, sino una vía para alinearse con el orden más profundo de la realidad. Controlar la mente no es dominarla por la fuerza, sino devolverle su función original, ser un puente consciente entre lo invisible y lo visible. El Kybalión no promete resultados rápidos ni fórmulas infalibles. No ofrece atajos. Su poder no está en técnicas espectaculares, sino en la claridad que produce cuando sus principios son vividos. Esa claridad transforma la forma de percibir el mundo. Los acontecimientos dejan de ser incomprensibles. Los conflictos revelan sus causas. Las repeticiones dejan de parecer maldiciones y se muestran como patrones no resueltos. En ese sentido,
El Kybalion es una herramienta para comprender la realidad. No la simplifica ni la reduce, pero la vuelve legible. Permite reconocer las leyes que operan detrás de lo aparente. No elimina el misterio, pero distingue entre lo que es misterioso por naturaleza y lo que solo lo es por falta de comprensión. Quien se acerca a este texto esperando respuestas cerradas suele marcharse decepcionado. Quien se acerca dispuesto a observarse a sí mismo con honestidad descubre algo más inquietante, que muchas de las respuestas ya estaban ahí, pero no habían sido escuchadas. El Kybalion no introduce ideas completamente nuevas, reorganiza la percepción. Por eso su lectura no produce el mismo efecto en todos. En algunos pasa desapercibido. En otros genera rechazo. En otros, una resonancia difícil de explicar. No porque el texto cambie, sino porque el lector sí lo hace. El libro no se adapta al lector, el lector debe adaptarse al libro. Y esa adaptación no es intelectual, es interior. El poder del Kybalion no está en sus palabras, sino en lo que activa cuando son comprendidas. Es un texto que no actúa desde fuera hacia adentro, sino al revés. No transforma la realidad directamente, transforma el punto desde el cual la realidad es vivida. Y al transformar ese punto, todo lo demás comienza a reorganizarse. Aquí se revela su naturaleza final. El Kybalion no es un libro en el sentido habitual. Un libro se lee, se cierra, se archiva. El Kybalion no se agota con la lectura. Acompaña. Reaparece. Se entiende de forma distinta en cada etapa. Lo que antes parecía abstracto se vuelve evidente. Lo que antes parecía claro se profundiza. No ofrece poder como posesión, sino como capacidad. Capacidad de ver, de comprender, de elegir. Capacidad de no ser arrastrado por cada impulso ni por cada miedo. Capacidad de actuar desde causas más profundas que la reacción inmediata. Por eso puede decirse que no es un objeto de conocimiento, sino una llave. Una llave no es el lugar al que conduce. No es el espacio que se abre. Es el instrumento que permite cruzar un umbral. Y una vez cruzado, la llave deja de ser el centro de atención. Cumple su función y se integra. El Kybalion abre la puerta a una forma distinta de relación con la realidad. No promete dominio del mundo, pero sí algo más difícil y más transformador, dominio de la propia conciencia. Y ese dominio, lejos de encerrar al individuo en sí mismo, lo libera de la ilusión de separación. Quien atraviesa ese umbral ya no busca poder en el sentido convencional. Descubre que el verdadero poder no consiste en imponer la voluntad, sino en alinearla. No en controlar los efectos, sino en comprender las causas. No en vencer al mundo, sino en comprender su lenguaje. Así, el Kybalion permanece. No como un texto antiguo envuelto en misterio, sino como una herramienta viva. Silenciosa. Exigente. Disponible solo para quien esté dispuesto a usarla. No promete transformar la realidad exterior como un acto de magia, pero ofrece algo más profundo. La posibilidad de comprenderla desde dentro. Y en esa comprensión, sin estruendo ni proclamaciones, se revela su verdadero alcance. No enseña cómo obtener poder. Enseña cómo dejar de ser esclavo. Y quien deja de ser esclavo de su propia inconsciencia descubre que no necesita dominar nada fuera, porque ha encontrado el único dominio que no se pierde, el dominio de sí mismo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches.
No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.